Rubalcaba es el nuevo secretario general del PSOE, pero ¿a qué precio? La unidad de la que hace gala el hombre fuerte de Ferraz no es tal, pero ahora, con las elecciones andaluzas y asturianas a la vuelta de la esquina, se intentan disimular las discrepancias, pero la tensión está latente y todo es cuestión de que salga a la superficie. Todos los entresijos del Congreso Federal del PSOE se han analizado hoy aquí en Periodista Digital por Alberto Pertejo y Ricardo Martín. Buenos días a ambos, Ricardo, Alberto. Y bueno, la pregunta es evidente. ¿Sale el Partido Socialista tras el concilio sevillano reforzado o más roto de lo que llegó? Bueno, más roto no, porque evidentemente la impresión, no había datos de delegados, ¿no? Porque por la propia naturaleza del Congreso no se suponía nada más. Suponíamos los periodistas, y sobre todo en la última fase del debate, parecía que Carmen Chacón realmente tenía muchos apoyos, o eso publicábamos. La federación de tal está a tope con Chacón, por supuesto la Comunidad Valenciana, es decir, la España, digamos, costera, podríamos decir, más Madrid y parte de Andalucía. También pasó eso en el Congreso que ganó Rodríguez Zapatero, por cierto. Una división de Andalucía fue lo que determinó que él ganara el Congreso. Luego toda la franja cantábrica estaba con Rubalcaba y Castilla y León, pero los votos aparentemente, y así se decía y así se escribía, eran bastante la previsión de que Carmen Chacón ganara. Yo, desde luego, lo comenté en tertulias y lo comenté, digamos, no hablo de mis favoritos porque eso no interesa en persona tan irrelevante como yo. Digamos, en el análisis es lo que yo decía, ¿no? Carmen Chacón yo la veía muy situada, y después del famoso discurso ante el plenario, yo sinceramente creía que había ganado, porque era un discurso dirigido al corazón de los socialistas, con todas las claves, además, que mueven, digamos, la emotividad de los socialistas. ¿Qué ha pasado? Que han votado los delegados con la cabeza, no con el corazón. Alberto. Bueno, yo dije que ganaba Rubalcaba. Lo dije hace 4 días y aquí en Periodista Digital. Yo es que creo que hay una cuestión que es fundamental en este análisis. Rubalcaba era el candidato del aparato y Chacón era un poco la outsider. En este sentido, esos 22 votos, sean 22 o sean 16 o sean 35, da igual, al final pues han decantado un poco el tema, porque desde mi punto de vista, Carmen Chacón, en ese último sprint, que es cierto que lo ha hecho y lo ha hecho realmente bien para sus aspiraciones, pues ha despertado un poco la bestia que llevan dentro el señor Gaspar Zarrías, el señor Chávez y demás, y ha removido bastante bien las bases andaluzas, ¿no? Yo creo que eso también es al final lo que ha dado el último vuelco, y ese sprint final, ese rush final, al final le ha vencido Rubalcaba, porque yo creo que estaba más metido dentro del aparato. Carmen Chacón, yo creo que ha sido mediática, ha tenido mayor peso en los medios de una forma un poco, como se dice, más moderna, ¿no? El último discurso, yo creo que también estoy de acuerdo con Ricardo, un poquito tuitero, un poquito de frases cortas y muy dirigidas. Impactarse, ¿no? Sí, muy dirigidas. Le fallaron un poquito esos gallos y demás, pero bueno, yo creo que eso también puede ser fuerza por el cansancio de la última semana, y quizá pues fue, o sea, no fue, digamos, tan profunda como a lo mejor intentó ser Rubalcaba. Pero bueno, sí que es cierto que dirigió un mensaje muy de corazón, muy de intentar sacar los últimos votos que le podían dar el tema, y al final yo creo que ha pesado el aparato del partido. Pues lo que para que perdóname, normalmente el PSOE, precisamente lo que pasa es que el aparato es un hándicap. Lo fue con Almunia. Las bases y los delegados en el Congreso pues rechazaban precisamente la pertenencia al aparato, cosa curiosa porque la inmensa mayoría de los que al final acaban votando estas cosas son aparatos. O sea, decir de pongamos por caso Tomás Gómez, o por poner un caso, ¿no? O o el propio Zaragoza, en el caso del PSC, que el aparato es Rubalcaba, pues es para romperse a reír, vaya, porque es que todos son aparato en sus respectivas, digamos, regiones o en sus respectivos aparatos. Por tanto, las bases, otra cosa es que hubiera en el futuro un Congreso abierto o
unas primarias, pues votando allí, yo qué sé, 600.000 personas, 1 millón de personas como en Francia. Bueno, esto sí que se podría decir que hay un candidato al aparato, pero es que realmente todos los que estaban allí metidos en Sevilla, los 1.000, son aparachics, en cada uno en su esfera, ¿no? Entonces, realmente, para mí es un hándicap pertenecer al aparato, en la propia aparición de Felipe González, la propia aparición de Javier Solana, en fin, es un poco toda el recuerdo de los años aquellos, gloriosos por otra parte, para el socialismo, pero con el hándicap de que la gente lo que dice, bueno, pero esto ya está acabado, por tanto vamos a votar una cosa nueva. En el PSOE hay una especie de sensación casi siempre de lo nuevo. Fue ya en el 28 Congreso, hace 33 años, cuando Felipe González dimitió por el marxismo. También hubo ahí una idea, una tensión de lo nuevo es ser más de izquierda, tal. Yo creo que realmente el tsunami que estamos viviendo todos los españoles, cada uno de nosotros, con la crisis económica, con las perspectivas tan negativas que vemos todos, influye incluso los socialistas a la hora de votar, y han votado pues lo más conservador, lo más prudente, lo más seguro, que es Rubalcaba. O sea que realmente es un voto muy condicionado, en mi opinión, por la situación que se está viviendo en España y por que ha contagiado incluso a esas personas que estaban allí metidas en Sevilla, y han votado pues por lo que veían más seguro. Y todavía el Carme Chacón genera incertidombres sobre qué va a ser esta persona. O sea, hay una incertidumbre, comunica extraordinariamente, pero los socialistas, que son políticamente viejos, lo que ven es que tiene demasiadas incertidumbres todavía. Una de las promesas precisamente que había hecho Rubalcaba en las semanas previas al Congreso Federal era la promesa de que, a pesar de ser secretario general, él no se resistiría a un proceso de primarias de cara a elegir a quien fuese el cabeza de lista en unas elecciones generales, que en este caso serían en el 2015. Ahora ya con el poder atado, ¿creen que puede mantener esa promesa o intentará dinamitar todas las posibilidades, incluso esa tercera vía de la que siempre se habla en el Partido Socialista? Bueno, desde mi punto de vista, Rubalcaba yo creo que tiene asumido que es un rol un poco de puente. Porque si bien es cierto, y estoy totalmente de acuerdo con Ricardo, que todos son aparachics y que al final están metidos en un tema, yo creo que tenía más simpatías por el aparato vieja guardia, ¿no? Que al final tenía miedo a ese cambio. Eso yo ahí también estoy de acuerdo. En ese sentido, Rubalcaba yo creo que va a asumir un rol de puente, de un poco de tener el partido tranquilo, de que no se desmande nadie, e intentar sacar a alguien que bien pudiera ser pues alguien de unos 40 y algo años, posiblemente sin mucho pasado ni de Zapatero ni de la vieja guardia ni nada, alguien que pudiera tener cierta buena relación con el Partido Popular porque haya tenido experiencia en pactos o experiencia de gobierno conjunto. Todo apunta un poco a Pachi López, ¿no? En ese sentido. Bien pudiera ser él o no. Es un poco lo que he venido charlando con gente de la vieja guardia, un poco es lo que están planteando. Esto luego puede salir bien o mal. Al final las cosas no son muchas veces como se planean, sino cómo se van desarrollando. Con lo cual, bien pudiera ser Pachi López, bien pudiera ser Tomás, bien pudiera ser Madina, alguna mujer que también sería interesante. Yo creo que ahí van a intentar tener unos 2 años de cierta tranquilidad para buscar las cosas con mayor pausa, ¿no? Y a ser posible alguien que tenga una imagen un poquito más centrada que lo que era Carmen Chacón, un poco por el tema del PSC y demás, ¿no? Veremos a ver. Pues yo creo que Carmen Chacón, que es un personaje interesante y que ha demostrado realmente desafiar desde el punto de vista ya personal incluso a un animal de la política como es Alfredo Pérez Rubalcaba, tiene ya un mérito en sí mismo, que Carme Chacón hay que darle un mérito extraordinario. Segundo, ha hecho una tarea importantísima, porque imaginemos lo que seríamos, lo que estaríamos diciendo hoy los periodistas, si solamente hubiera salido Rubalcaba. O sea, imaginemos que no hubiera habido ni necesidad, que hubiera proclamado el Partido Socialista Rubalcaba. O sea que realmente... Se hablaría de Congreso a la búlgara, ¿no? Absolutamente, sería un día nefasto para los socialistas, ¿no? Carme Chacón ha hecho una tarea, de sparring, podríamos decir, y ha estado a punto, además, como no estaba amañado el combate, ha estado a punto de tumbar al favorito, ¿no? Por tanto, Carme Chacón tiene posibilidades. Yo creo que tiene posibilidades de seguir en la carrera y ir a unas primarias con bastantes posibilidades. Ella tiene que hacer tarea
ella misma. O sea, la Carme Chacón de ahora mismo no ganaría unas primarias en el Partido Socialista. Probablemente tampoco, incluso participando, digamos, simpatizantes, ¿no? Porque tiene camino que recorrer. O sea, tiene que corregir ahí una serie de problemas y bueno, y si se pone a ello, yo creo que España está madura como país, como nación, y casi está reclamando una normalidad que ha sido la normalidad de Brasil, que ha sido la normalidad de, por supuesto, de Reino Unido hace años, por supuesto la de Argentina, por supuesto la de Chile, de tener una presidenta mujer. Yo creo que ha llegado el punto en España en el que hay una, en fin, necesidad no, pero en fin, hay ya una sensación de, oye, pero ya toca, ¿no? Ya toca que sea una mujer. Por tanto, yo creo que Carme Chacón tiene esa condición, mujer, y bien, despierta, y en fin, ella tal, tiene que corregir muchas cosas, pero tiene 4 años por delante. Por lo que respecta a Rubalcaba, como es viejo y estas cosas se saben a cierta edad, nada está escrito. Y tú no puedes hacer previsiones a 7 meses vista, porque te puedes equivocar, porque pueden pasar cosas que no prevés. Por tanto, ¿para qué hacer diseños, no? ¿A qué se va a dedicar Rubalcaba? Desde luego a hacer organización, porque el PSOE no tiene organización comparado con el Partido Popular, que es el gran partido español y de una fortaleza inmensa. Entonces el Partido Socialista está descapitalizado en personas, tiene que hacer recursos humanos, no tiene recursos humanos, tiene que hacer círculos concéntricos en torno a gente de economía, escuelas de negocio, tiene que formar aquello que en sus años 80 llevó al Partido Socialista a disponer de personas como Solchaga, como gente importantísima de la economía y, en fin, gente que apuró por ahí, Guillermo de Adesa, en fin, gente ilustradísima, Luis de Velasco, de primerísima fila. Esto no lo tiene ahora. Luego Rubalcaba tiene que hacer una especie de cosa de recursos humanos, ¿no? Y de captación de recursos humanos para llevar al PSOE a que la población diga, oye, estos pueden gobernar también otra vez, oye, no está mal. Hoy día no le darían la confianza porque no tiene esos equipos, por tanto no tienen la confianza. Y luego tiene que hacer Rubalcaba, es lo que va a hacer, porque en los discursos del Congreso sí que hubo 2 posiciones muy claras, no digo yo ideológicas, pero sí hubo 2 posiciones estratégicas muy claras, en mi opinión, que es, por una parte, Rubalcaba va al centro. Él sabe que el regreso al poder, del Partido Socialista y el camino más rápido es el centro político. Tiene que volver a buscar el centro político, el PSOE, tiene que recuperar el centro en el cual el Partido Popular le ha ganado las elecciones, por tanto, primera operación centro, y ya lo anuncia naturalmente Rubalcaba en el discurso suyo, y después tiene que buscar España. Donde ha ganado y le ha arrasado totalmente el Partido Popular es ustedes no son un partido español. Esto es imposible ganar unas elecciones generales, ni locales, ni municipales, ni autonómicas, ni nada, si tú no recuperas la seña de identidad de que tú eres español. Tú defiendes España y, por tanto, la palabra España, todo lo que se relaciona con él, con España como tal, por eso dice Rubalcaba, no quiere un partido de federaciones, sino un partido... no quiere un partido confederal o federado, sino un partido. Por tanto, 2 señas de identidad del discurso socialista que viene, centro, buscar el centro, alguna radicalidad, podríamos decir, o guiño a la izquierda, en el tema de la Iglesia, donde hay realmente la izquierda española, y no solo la comunista o no solo la tal, sino toda la izquierda española está harta de la Iglesia y de su papel, no de la Iglesia, Dios mío, de la jerarquía eclesiástica, quiero decir, no de la Iglesia, de la jerarquía eclesiástica actual, y por tanto, esa seña de identidad yo creo que Rubalcaba la va a jugar, digamos, ¿no? Pero no más radicalidad que esa, de palabra supongo más que de obra, y luego búsqueda del centro y búsqueda de la identidad española del Partido Socialista. Que es lo que quizás le pasó precisamente a Chacón, que quizá ha tenido esa dualidad de unos días soy catalanista, otros días soy más española que nadie, pues incluso la candidatura tiempo, pero si quieres, yo luego me extiendo más sobre Chacón, pero... Sí, bueno, yo aquí en esto me alegro muchísimo coincidir con Ricardo porque me parece que son las 2 cuestiones que le faltan hoy al Partido Socialista. Un plus económico, porque sinceramente la carga que van a llevar por el tema de la crisis va a ser larga. Entonces yo creo que le hace falta
replantearse ciertos postulados, y en ese sentido creo que no hay que tener ningún tipo de vergüenza, sino que hay que plantearse cosas que posiblemente puedan ser nuevas, y una socialdemocrática a la europea o a la americana, como son los demócratas, pues pueden plantear alguna cuestión que no esté tan alejada del Partido Popular. Eso tampoco tiene mayor problema. Y hoy por hoy, al final, quien nos manda es Europa, el mercado, tiene mucha importancia también pues ahora países como China, como Japón, como los países emergentes, y en ese sentido pues hay que plantearse una política económica, vamos a llamarlo, más de corte europeo y más de corte pues de democracia social. Bien, eso yo creo que es un paso que Rubalcaba sí quiere dar. Segundo, el tema españolidad, bueno, pues yo creo que también es un tema importante. Carmen Chacón le ha pesado muchas veces ser Carmen o Karma, según le ha ido. Sí, en el ámbito, claro. Se le ha recordado muchísimo el tema de lo de Rubianes. Ha tenido, bueno, pues ella ha querido recuperar ese tema digamos, de ser española con el tema andaluz y tal, porque sabía que además se jugaba mucho en los delegados andaluces. Creo que es una cuestión más de orden interno que de mera posición. Al fin de cuentas, digamos, los diferentes las federaciones socialistas, digamos que la única que puede ser un poquito díscola es el PSC, porque tiene ese estatus de partido un poco independiente, pero el resto, bueno, pues al final con sus diatribas internas y sus peleas, pero casi siempre están dentro de lo que sería pues la doctrina más o menos del aparato, ¿no? Pero sí es verdad que hay que reconducir un poco ese tema para que no haya diferentes discursos, ¿no? Y que se oigan pues a Pachi López con alguna cosa, a Carmen Chacón con otra, a pues no sé, alguien de Extremadura, incluso andaluz, pues con un discurso mucho más de Faralaes y Peineta, ¿no? Creo que eso es una cuestión también un poco de orden interno, no creo que tenga mayor importancia si de verdad lo quieren buscar. Para mí, creo que tienen que dar un único mensaje. Creo que tienen que unificar ciertas cuestiones y que todo el mundo diga un poco lo mismo, sea en economía, sea con el tema de españolidad, sea con el tema social o con la Iglesia. En fin, eso ya cada uno tendrá que plantearse sus temas, pero dar un mensaje más único, más monolítico, que es lo que tiene el PP. A pesar de que el PP también tiene sus diferencias internas, obviamente, ¿no? Porque también estamos escuchando varias cosas. Pero al final, lo que le llega a la masa, que es al final quien deposita su papeleta, es que es más monolítico que el PSOE. Y eso pues lleva a cierta confusión. Y yo creo que en ese sentido es el papel que va a hacer Rubalcaba. Pero yo creo que él sabe, o él intuye, pues yo también estoy de acuerdo en que hacer planes a más de 2 semanas hoy por hoy es muy difícil, que no va a ser el candidato que se pelee con Rajoy, que todo parece indicar que no va a haber ningún cambio en el PP, y que, bueno, pues que se diriman dentro de 4 años esas generales. Posiblemente sea otro, pero vamos a ver quién. Yo opino también por una mujer, es posible que sea una mujer. Y puede ser Carmen Chacón, puede ser. Carmen Chacón tiene que, si permites, para hablar de ella, porque yo realmente le doy chance a Chacón. Claro, tiene que madurar mucho en lo que es la propia puesta en escena, cargar las pilas, porque se ve que es muy mediática, pero no hay mucho detrás, entonces tendrá que trabajar ese tema. Si quiere ganar, vaya, que de pronto a lo mejor lo que quiere es retirarse a su casa y no dar batalla, ¿no? Pero sí. Y luego tiene una posibilidad absolutamente histórica, ¿no? Y yo diría esta posibilidad la daría pues parte de la presidencia del gobierno. No solamente parte de ganar las primarias, sino parte de la presidencia del gobierno. Es la siguiente. La crisis del PSC es brutal. El PSC, la identidad del PSC está machacada, porque el PSC nunca ha definido, pero bueno, en esos territorios que estaba, soy un partido catalanista, pero también español. Bueno, esto valía para un momento determinado histórico, ¿no? Con una persona como Maragall o todos los que eran del PSC históricos, ¿no? Pero naturalmente el paso del PSC por el gobierno de Cataluña, su alianza con RC, no solo alianza, es que lo que vamos viendo ya, si examinamos un poco la etapa del tripartito, es que el PSC era constantemente arrastrado por RC. O sea, era una coalición RC-PSC. Sí, pero realmente lo que ha sido histórico, y ya está escrito y evaluado, histórico y absolutamente, un error también histórico, es haberte puesto, no de igual a igual siquiera, sino que el PSC ha hecho lo que siempre ha dicho Esquerra Republicana. Por tanto, se ha subordinado de una manera terrorífica y por tanto, claro, ha sido la víctima. Entonces, el PSC ahora mismo tiene un problema de definición.
en Cataluña. Están los secesionistas, digamos, declarados, RC. Están los secesionistas juguetones, que es CIU, que juegan a la secesión, pero luego si me pagas bien, entonces yo me quedo. Estas cosas. Bueno, luego está el PP, que está emergiendo y que tiene una fuerza importante en Cataluña porque ha cogido el territorio, digamos, de parte del territorio del PSC. Por tanto, el PSC ahora mismo se encuentra absolutamente sin territorio ninguno. O sea, es un desastre total para este partido socialista en Cataluña. Bueno, pues es el reto de Chacón. Si Chacón quiere, las cosas están tan mal en el PSC que le darán el sitio. Por fin, viene alguien que sí, que sabe lo que se puede hacer con esto. Entonces, inmediatamente, no sé si a día de hoy, o, en fin, o del año que viene, o el año que viene y medio, cuando Pere Navarro, el actual secretario general, concurra a las elecciones, que a lo mejor concurre y de pronto se vea diezmado el PSC con no sé cuántos diputados y el gran fracaso de Pere Navarro, que lo habrá porque es una persona que no tiene espacio, ¿no? Esta es la oportunidad de Chacón. Chacón tiene que hacer, para ser creíble como presidente de gobierno, una operación que es incorporar a Cataluña a España. Y no al revés. Y sin hablar del PP, pero no tiene por qué ser, o sea, el PP tiene su sitio, el socialismo catalán tiene su sitio, pero con la condición de decir nosotros somos españoles, exigimos de España dinero, pero nosotros estamos en contra de la secesión y vamos a combatir la secesión hasta el final. O sea, que nadie cuente con nosotros con la ambigüedad. Nosotros somos españoles. Pero sí, vamos a ser muy reivindicativos aquí. Porque si las cercanías van mal, no es un problema de que seamos independentistas, sino que es que la gente de Cataluña, que son españoles, no tienen bien las cercanías. Entonces no es un problema de que reclamemos mejores cercanías porque somos catalanes, sino somos españoles y tenemos malas cercanías. Por favor, ¿pueden darnos cercanías, señores del gobierno de la nación? Ahora, este mensaje, si es capaz de articularlo Chacón, vamos, en fin, Miguel, incorpórame al equipo de imagen. Lo tiene ganado, lo tiene muy ganado. Pero este es un mérito que a Chacón la historia se lo premiaría. Y si ya el dolor de cabeza que tenemos los españoles, el conjunto español es permanente, con la amenaza permanente de un territorio secesionado, a punto de secesionarse, y que nos vamos, y que estamos pensando irnos, si alguien para este tema y se reclama español, pero lógicamente con derechos, y es capaz de llevar dinero para allá, que es verdad que los catalanes esto, hay un sentimiento, y lo sabemos los tres, y lo sabe la audiencia, hay un sentimiento ahora mismo favorable a romper, entre comillas, con España, porque es que nos tratan mal. Pero claro, está tan mal. Bueno, pues si está tan mal, arreglémoslo, pero no vuelvan a hablar de secesión, porque entonces no nos vamos a entender. Si alguien tiene la personalidad suficiente para arrastrar al PSC a la línea adecuada, es decir, nosotros jamás, ni con la secesión, ni con el nacionalismo, ni nada. Nosotros somos españoles, de Cataluña. Pero vamos a reclamar muy duramente mucho dinero a Madrid, a España, lo que sea, porque lo necesitamos. Como españoles. Este discurso le lleva a Chacón a ser presidente de España en unos cuantos años. Y mediáticamente en este congreso también podemos hablar de que ha sido pues la puñalada definitiva, la puñalada mortal que le han podido dar al emporio de Roures, Público, La Sexta, que era, bueno, pues los medios que estaban evidentemente con Chacón, y digamos el fortalecimiento o reencontrarse definitivamente el PSOE con Prisa. Bueno, vamos a ver. Yo que he venido viendo la última semana bastantes debates dentro de La Sexta y leyendo un poco Público a nivel de cómo se iban posicionando, sí que es cierto que este grupo estaba muy claramente volcado con Chacón. Bueno, es lícito y es legal, no tiene mayor problema. Yo creo que la puntilla de este grupo la tiene bastante antes del tema de Chacón, ¿no? Porque, bueno, al final La Sexta va a ser absorbida o comprada o fusionada, vamos a llamarlo como queramos, con Antena 3. Público pues tiene los problemas que tiene, que yo creo que además es una cosa que no es grata, ¿no? Porque yo creo que los medios de comunicación tiene que haber muchos y muy variados y plurales y tenemos que leer de todo y, oye, pues contrastar opiniones. Creo que aquí el juliganismo no tiene sentido ni en un sitio ni en otro. Entonces yo creo que este grupo tiene problemas ya antes de que Chacón saliera o no saliera. ¿Que si hubiera salido Chacón hubiera tenido mayor solución? Pues sinceramente no creo, porque ya no hay mucho dinero en las arcas públicas para dar a los medios ni a ningún sitio.
Yo creo que los medios tienen que salir por sus oyentes, por sus lectores y por sus lo que sea. No tienen que depender de ningún dinero público. En ese sentido, pues creo que el grupo Roures, por llamarlo de una forma, tiene que salir por sí mismo. Puede hacerlo. Yo creo que se lo tendrán que replantear y tener, oye, pues su sitio y su espacio, perfecto. Si eso no tiene mayor problema. Lo malo ha sido vincular demasiado partidos políticos a grupos de comunicación, que estamos viendo que tanto los de la derecha, Intereconomía y demás, también tienen sus problemas y han estado también muy vinculados, ¿no? Yo creo que en este sentido hay que hacer una labor mucho más de empresa que de ideológica, ¿no? Y tirar para adelante. Yo creo que es una cuestión que no hay que pensar si Chacón hubiera sido mejor o peor. Ellos tienen ya problemas suficientes como para dedicarse a su tema. Ricardo. Sí, no, muy breve. Yo estoy de acuerdo totalmente con Alberto. Lo que hace que sea competitivo público y La Sexta, en su formato que hemos conocido hasta ahora, es que la pluralidad en España se ha abierto camino. Entonces, es el mismo fenómeno que Intereconomía, pongamos por caso. Tradicionalmente estábamos acostumbrados al ABC, El Mundo, y el otro lado, El País. Y La Razón, que se incorporó, ¿verdad? Un gran éxito, llevó precisamente ya una pluralidad mayor a la derecha. Y luego apareció Intereconomía, Es decir, que realmente la derecha, digamos, se estratificó. Entonces, aunque había dos grandes medios de comunicación, periodísticos de derecha, ABC y El Mundo, sin embargo, éxito de La Razón. ¿Qué pasa? Había demanda, realmente, y no era dinero público, era dinero, y eran grandes promociones que se hicieron magníficamente, y lo que ha llevado La Razón es un periódico, hoy en día ya un periódico presente, en fin, y mayor, crecido. En la izquierda ha pasado lo mismo. La hegemonía del país llegó un momento en que molestó a muchos lectores del país, y dijeron, no nos gusta ya este producto, nosotros estamos en otras. Y apareció Público y triunfó. Entonces yo creo que verdaderamente es que existen esos públicos. Existe público para Intereconomía, existe público para público, existe público para, en fin, por supuesto para esta casa. Luego demuestra que la pluralidad y, digamos, la búsqueda de nuevos medios, de nuevas expresiones, etcétera. Esto es muy bonito. Lo que pasa es que todo eso hay que pagarlo. Nosotros somos periodistas, no trabajamos gratis. Entonces sucede que hay, y no deberíamos de trabajar gratis, dicho sea de paso, pero ¿qué sucede? Habrá, para nutrir todos esos medios maravillosos que todo el mundo está contentísimo, con la pluralidad, pues hay 7.000 periodistas detrás, claro, ¿quién paga esto? Y entonces nos hemos encontrado con que todo el mundo queremos leer 8, 9, 15 medios todos los días ahí, actualizados además, está pasando, lo estoy viendo. Y todo eso... Un Twitter periodístico, ¿no? Por tanto, el problema ya no es la pluralidad, que es un éxito, y además no depende de Roures, no depende de éxito, porque han encontrado su camino y existe una demanda. Luego, si existe una demanda, ahí está el mercado que manda y la oferta ha llegado. Por tanto, sí casan oferta y demanda, y eso tiene futuro. Pero tiene futuro desde el punto de vista de las audiencias, pero desde el punto de vista económico, ¿qué? Entonces, esto no va a depender de lo público, porque ya no hay dinero público, como bien dice Alberto. Por tanto, por mucho que se empeñe, digamos, bueno, ahora mandan los nuestros, dirían los periódicos más a la derecha, ahora mandan los nuestros, sí. A ver qué nos dan. Pues llegará allí Montoro y dirá, oye, pero vamos a ver, al director X o al dueño de tal medio, oye, pero vamos a ver, me estás hablando en broma, acabas de decir tú que estamos en lo que estamos, ¿cómo me vienes a perder dinero? De loterías, pero si loterías no sé qué. Ah, de AENA, pero si AENA tal. Pero oye, ¿qué me vienes a decir? Por tanto, quiero decir que lo público no va a llegar fondos. Así que, ¿qué más da que gobiernen los tuyos? Un poco en esa línea, ¿no? El reto lo tienen los medios. Y lo que tienen que resolver sus problemas son los medios. Y ver cómo los resolvemos. Pero nadie va a venir de fuera a arreglarlos, eso estoy convencido. Y ya por último, ¿en qué medida ahora mismo Rubalcaba tiene que empezar, bueno, pues a hacer ese equipo, ¿no?, que ha nombrado, pero en qué medida, digamos, su trabajo se va a ver afectado pues por la doble cita electoral que hay prácticamente pues en cuestión de mes y medio, que es la Andalucía, más luego pues la añadida de Asturias? Yo creo que Andalucía ahora mismo va a estar todo muy parado, tanto en el PP como en el PSOE. Es una cuestión, yo creo que es clave, ¿no? Porque para unos ganar, como es el PP en Andalucía, uno es histórico y segundo, pues es que el mapa se tiñe de azul completo. Entonces, digamos que la victoria sería total, ¿no? Es como Napoleón en Austerlitz, es que no les dejó ni siquiera retirarse.
Es una cuestión estratégica importante, histórica importantísima. Y además yo creo que Arenas también es su última jugada, ¿no? También hay que ver el tema personal de los candidatos. El PSOE, por otra parte, no puede quedarse sin un gobierno autonómico. Además, una cosa que ha sido suya, digamos, desde tiempos inmemoriales, ¿no? Pues ahí va a haber pelea. Va a haber pelea. Yo creo que las cosas están muy ajustadas. Las encuestas están dando la diferencia entre 1 o 2 diputados, y eso pues se puede variar de una forma pues en 7 o 8 días. Vamos a ver un poco cómo se mueven cada uno de los candidatos. Pero yo creo que va a haber una Pax Romana, como se llamaba antes, durante este mes y medio que queda, 2 meses, y que no va a haber casi nada, ni en un sitio ni en otro. Y a partir de ahí sí que empezarán a hacer las cosas. Yo creo que a Rubalcaba no le conviene tampoco agitar demasiado el tema andaluz. Primero porque está Griñán. Griñán aparentemente se había colocado muy a favor de Chacón. Luego sus delegados, pues habrá habido de todo, ¿no? Yo creo que ahora mismo, si el PSOE fuera, si yo pienso que es inteligente, pues tiene gente válida dentro, ¿no? Otra cosa es que podamos estar más de acuerdo o no con sus ideas, tiene que centrarse en lo suyo. Y lo suyo es una cuestión de mucho más empaque que únicamente Andalucía. Hay que pensar en el partido y hay que pensar en muchas cosas, y también a 4 años. Con lo cual, esto es un hito importante, es una cuestión que tienen que afrontar y que es muy crucial para su historia muy reciente ahora mismo, pero sin olvidar de muchas cosas. En ese sentido, yo creo que ahora mismo no va a haber demasiada marejada. Y en el PP exactamente igual. En el PP tampoco se pueden dedicar a hacer muchas cosas porque depende de muy poquito. Entonces yo creo que también van a esperar. Y las asturianas, pues esto no deja de ser una cacicada de 3, del PSOE, del PP y de Cascos. Yo no sé quién es más cacique o no, pero a fin de cuentas, uno porque dice que no le dejan, el otro porque no quiere dejar y el otro porque se ha apuntado al final. Entonces, bueno, pues yo creo que Asturias va a haber prácticamente el mismo mapa, prácticamente el mismo, con unas diferencias muy pequeñas. Si acaso va a perder un poco el PP, desde mi punto de vista, pero va a estar igual, con lo cual están condenados a entenderse, con unos o con otros, o los 3. Bueno, tampoco es cuestión de estar con elecciones cada 6 meses. No, además, hombre, yo creo que es una frivolidad absoluta, ¿no? Y tampoco puede una persona, por no poder llegar a ser capaz de negociar, pues meterse en unas elecciones. Y el otro puede decir, bueno, pues como yo te puedo provocar unas elecciones, ¿por qué tal? Pues también te la... Creo que ya va siendo hora, y los españoles de a pie, los que todos los días 28 de cada mes o 2 de cada mes tenemos que cobrar en la nómina y estamos con apuros, vamos a ver si somos todos un poquito serios, se ponen de acuerdo, sea con quien sea, y hacen las cosas como tienen que hacerlas, pues razonablemente bien, que tienen posibilidades de hacerlo, ¿eh? Así que, bueno, yo creo que las asturianas es una cosa un poquito especial, ¿no? Ricardo. Bueno, yo creo que las expectativas están para el PSOE están muy, muy bajas. Por tanto, no creo que sea una prueba para Rubalcaba, o sea, lo que sería una potenciación, digamos, de Rubalcaba, y volvería además a colocar al PSOE en unas posiciones muy interesantes, que sería dar la sorpresa y ganar en Andalucía. Todo el mundo da por hecho todo el mundo, mucha gente da por hecho, a pesar de que es cierto, las encuestas no tienen tan claro que vaya a arrasar Javier Arenas, entre otros casos, o fundamentalmente por el propio candidato. Yo creo que si realmente la vulnerabilidad del Partido Popular en Andalucía es el candidato, porque lo tienen hecho, o sea, llevan ya ganando en las capitales andaluzas desde hace 10 años, o sea, que teóricamente todo el voto urbano ya lo tienen. En las generales ha sido arrasar totalmente, y está a 10 puntos. ¿Cómo es posible, si cabe preguntar uno, que llegan las autonómicas y todavía estamos en estas de que tiene que aliarse Arenas y cortejar a UPyD? ¿Qué problema tienen Javier Arenas Bocanegra? O sea, claro, es un discurso tan increíble el de ayer, diciendo que, claro, lo que no se puede es volver al pasado. Pero vamos a ver, Javier, sinceramente, ¿pero tú qué eres? Tú eres el pasado. Pues si vas en esto desde hace 30 años. ¿Pero cómo se puede decir? O sea, son discursos tan absolutamente increíbles que es vulnerable. ¿Va a hacer usted algo con la televisión? Se le pregunta, no, el Canal Sur hay que dejarlo como está. Bien, ¿va a hacer algo con el PER? El PER se va a mejorar. O sea, realmente es un discurso totalmente, adaptado al terreno, oportunista. Entonces, ¿qué sucede? Que no mueve. Entonces, claro que hay, digamos, todavía hay un nicho de posibilidad del PSOE. Si esto ocurriera, al PSOE lo pone otra vez en la carrera, por la importancia de Andalucía y por la sorpresa que supondría mantener a Andalucía, que ya está descontada como se pierde. Por tanto, para el PSOE, pues pierde Andalucía, gran desgracia, pero ya estaba más o menos asumido. Lo de Asturias es menor, permíteme.
quiero decir, que es menor, que no gana. Es un que demócrata, gana, que gana el PSOE. Uy, qué gran sorpresa, ¿qué habrá pasado allí? Qué cosa tan rara. O sea que no cotiza. Creo que Andalucía cotiza. Y cotiza muy negativamente para el Partido Popular si no logra ganar Andalucía. Al PSOE, pues digamos, ahondará su crisis en el día de pues no está muy lejos del poder. Y eso lo que será, verificará, confirmará que el PSOE está muy lejos del poder, tanto nacional como autonómico como local, muy lejos. Si consiguiera dar la sorpresa, pues te coloca otra vez de la carrera, porque la política es así. Ya le pasó a Rajoy. Rajoy está cuestionado por todo el mundo y de pronto gana las elecciones, gana las gallegas y ¡uy! Este tío es un cerebro. Pero vamos a ver, pues si en el congreso ese que hicieron en Valencia, hasta los que le apoyan ahora lo pusieron a caldo, con este no vamos a ningún sitio, es un petardo, no, jamás conseguiremos nada con Mariano, vaya tal. ¡Oh! Al día siguiente gana nada en Galicia. Oye, Mariano, la verdad es que es un chico funciona. muy inteligente. Oye, qué bueno es Mariano. Ya que no te digo cuando empezó a ganar otras cosas. Oye, Mariano, hombre, es que tiene una valía Mariano. Lo mismo es que le ponían diciendo que era un inútil, que con este nunca ganarían y tal. Bueno, esto es la política. O sea, si tú respondes a tu equipo, he ganado. Pues la gente de pronto es el gran entrenador de la historia, ¿no? Y cuando estabas perdiendo eras un inútil. Bueno, esto pasa, ¿no? Entonces Andalucía yo creo que cotizaría enormemente para el PSOE si consiguiera mantener eso, que yo veo difícil, y digamos, y tendría un efecto neutro para Rubalcaba si se perdiera. Perfecto. Pues Ricardo, Alberto, muchísimas gracias por venir aquí, por Un placer, analizar la actualidad ahora mismo del Partido Socialista. Encantado, muchas gracias. Gracias a vosotros.